Amigos queridos, de Edición Nacional de El Comercio TV, en la pantalla de Televicentro llega en este día 1 de octubre. Importante información. Querida Dianita, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa, ya culminando esta semana de actividades laborales, pero iniciando un nuevo mes del año, 1 de octubre. Bueno, Diario El Comercio en su edición impresa ha llegado acá donde nosotros. Hoy viernes hay importante información. Los títulos dicen: guarderas, ahora sí, sin excusas. Por 116 pasos en frontera ingresa el contrabando. Familiares buscan desesperadamente información sobre presos asesinados. El gobierno insistirá en su proyecto pese al revés en el CAL que tuvo la propuesta del gobierno nacional. Estos títulos importantes del Diario El Comercio usted lo puede pedir en su tienda de confianza o a su voceador más cercano. Arrancamos con las noticias. El gobierno insistirá en el proyecto de ley creando oportunidades. Durante un evento en Imbabura, el presidente Guillermo Lasso defendió el contenido del documento y aseguró que busca contrarrestar los altos índices de desempleo. El proyecto de ley creando oportunidades no logró los votos necesarios en el primer filtro de la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa devolvió al Ejecutivo el instrumento al no cumplir con el principio de unidad de la materia. En un evento en Imbabura, el presidente Guillermo Lasso reaccionó. Que insistiremos en las bondades de un proyecto de ley que tiene por objetivo fundamental la creación de empleo, que el 70% de los ecuatorianos en condiciones de trabajar no tienen un empleo formal. El primer mandatario defendió el contenido del proyecto de ley, que es el primero que presenta el legislativo. En ese sentido, rechazó las críticas de varios actores que cuestionan al documento al decir que precariza el trabajo. Eso no es correcto. No hay nada más precario en la vida que no tener un empleo para poder llevar alimentos a la mesa del hogar. Dijo que si será necesario llevar a cabo una batalla democrática para defender el derecho al trabajo. Haremos prevalecer la propuesta legal planteada por mi gobierno el viernes pasado. Vamos a defender el interés de los ecuatorianos. Las reacciones también se generan desde los sindicalistas. Celebran que el CAL no dio paso al análisis del proyecto. Se oponen a la normativa porque consideran que vulnera los derechos de los trabajadores y es regresiva. Dicha ley lo que hacía es precarizar las condiciones de los trabajadores, como que el trabajador tenía que pagar una indemnización en el caso de ser despedido, pero adicionalmente nos dejaban la indefección. Según el gobierno, el proyecto de ley tiene por objetivo la creación de 2 millones de empleos durante los próximos 4 años. Informó Priscila Cadena. El presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó un plan de electrificación para comunidades de la provincia de Imbabura. En este contexto, en su visita, pues no perdió la oportunidad de hablar sobre temas de interés nacional, como la situación carcelaria del país. Este jueves el presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó a la provincia de Imbabura. En su visita presentó un plan de electrificación para sectores de esa localidad. Con una inversión del BID por $1.172.000, estas obras servirán para mejorar el servicio de energía eléctrica y el alumbrado público que tanto tiempo... Confirmó la obra contempla la instalación de redes eléctricas, transformadores, medidores y alumbrado público en todas las vías primarias y secundarias, beneficiando a más de 7,000 habitantes. Esto ayudará, dijeron, a combatir, entre otras cosas, la situación de inseguridad. Sabemos que contar con energía eléctrica confiable, eficiente y permanente se traduce en nuevas y mejores oportunidades de desarrollo, seguridad y eficiencia, pues las inversiones en el sector eléctrico apoyan decididamente al trabajo del emprendedor, del ganadero, del comerciante, del agricultor de los sectores rurales. En ese sentido, se adelantó de la voluntad de seguir dotando de obras al Cantón Otavalo. El día de hoy se marca el inicio del renacer de la obra pública en nuestra provincia, puesto que la electrificación de los espacios públicos
no es un tema de moda, es una estrategia para combatir la inseguridad creciente en el país. El primer mandatario aprovechó durante su visita la oportunidad de conversar con los moradores del sector con el fin de conocer de primera mano sus necesidades y poder delegar a autoridades el gestionamiento de las mismas. Informó Javier Rosero. Y trabajadores de la Defensoría del Pueblo cuestionan la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la designación del nuevo defensor encargado César Córdoba. Presentaron una acción de protección para dejar sin efecto la decisión del quinto poder del Estado. Son trabajadores de la Asociación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo que se convocaron para defender, dicen, la institución tras las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El acto inconstitucional de haber encargado a una persona que no tiene y no cumple los requisitos a la Defensoría del Pueblo. De su lado, el funcionario ha refutado esas afirmaciones. Dijo estar preparado para el cargo. Presentaron entonces una acción de protección en contra del quinto poder por el nombramiento del defensor del pueblo encargado César Córdoba. Es que afirman que se han vulnerado derechos. Ya que se excluyó a todos los servidores y servidoras de la Defensoría del Pueblo para poder postular a este encargo. Que no se tomaron en cuenta cerca de 80 currículos vitae y hojas de vida que fueron remitidas al Pleno del Consejo de Participación. Esperan con esto que el juez de la causa deje sin efecto la designación del funcionario en ese puesto. Y que por ende declare la nulidad del encargo que se realizó en el Pleno del Consejo el día 18 de septiembre. Consideraron que la mejor forma de mantener a la institución es encargando a una persona de su confianza. Dicen que de no tener respuesta positiva continuarán con las acciones legales, acudirán a la Corte Provincial. Se esperaba, sin embargo, tener una respuesta, pero la diligencia no se instaló. Por su parte, desde el Consejo de Participación avanzan los concursos para designar al defensor del pueblo definitivo. Informó Marilyn Jaramillo. Y tras el fallo de la Corte Constitucional, Santiago Guarderas asumió nuevamente la alcaldía de la ciudad de Quito. En su posesión, el nuevo burgomaestre expresó que presentará un plan de trabajo enfocado en ejes como la movilidad, la seguridad y la ética de sus funcionarios. Llegó al municipio en medio de aplausos, consignas y reconocimiento de sus simpatizantes. Pues ahora sí, Santiago Guarderas se instaló como el nuevo alcalde de Quito, luego de que la Corte Constitucional dejara sin efecto las sentencias que mantenían en el cargo a Jorge Yunda. He sido respetuoso de la ley, pero estamos de regreso, con la convicción y certeza de haber hecho lo correcto. Dijo que llega con un plan de trabajo ordenado y técnico y que impulsará un código de ética para todos sus funcionarios. La administración que presido seleccionará a profesionales capacitados, experimentados y honestos para que en cada área del municipio se imponga la disciplina de servir a los ciudadanos. Que cada uno de los funcionarios de este cabildo cumpla con el código de ética que acabo de expedir y que permita trabajar de manera transparente. Consciente del poco tiempo que le queda en su administración, expresó que se enfocará en fortalecer la seguridad, la recuperación del espacio público y la movilidad en la ciudad. Podamos alcanzar esa transformación, una ciudad ordenada, una ciudad segura, una ciudad con una movilidad eficiente, con reactivación económica. Hizo un llamado a todos los concejales quiteños para dejar las diferencias de lado y trabajar para rescatar a la urbe. En donde antepongamos nuestras coincidencias por sobre nuestras discrepancias, con el único propósito de reconstruir nuestra ciudad. Finalizó diciendo que pedirá un examen de Contraloría sobre la administración del exalcalde Yunda y que será respetuoso de las investigaciones que las autoridades realicen para juzgar cualquier irregularidad en la capital. Informó Mauricio Sánchez. Mientras tanto, la defensa del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que respetará la decisión de la Corte Constitucional a pesar de no estar de acuerdo. Sin embargo, insistirá en la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo pronunciamiento le tomaría algunos años. Parecería ser la crónica de una muerte anunciada y la Corte Constitucional puso fin a la disputa por la alcaldía de la capital de los ecuatorianos al dar la razón al hoy alcalde Santiago Guarderas. Definitivamente el señor Jorge Yunda ya no es más
alcalde de Quito, la Corte Constitucional admitió la acción extraordinaria de protección que fue presentada por el señor Santiago Guarderas. Y no solo eso, realizó un control de mérito en el cual deja sin efecto la sentencia de primera instancia de la jueza Domínguez, así también la sentencia dictada por la Corte Provincial en lo que tiene que ver con la acción de protección. Agotadas todas las instancias a nivel nacional, al otrora burgomaestre, al parecer, no le queda más que resignarse. En este momento, para que quede claro, doctor, aquí lo único que cabría es una aclaración y ampliación de lo resuelto por la Corte Constitucional, y ya no más, y eso ya está en firme. Sin embargo, de lo que tengo entendido con mi cliente, no se va a presentar ningún recurso. Vamos a ser respetuosos, la Corte se ha pronunciado, no estamos de acuerdo, sin embargo seremos respetuosos. Con eso, en carpeta Yunda tiene a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, cuyo objetivo ya lo reveló la semana pasada a través de su cuenta de Twitter. Ahí podría demandar medidas cautelares para retomar el cargo o presentar una denuncia como paso previo para llegar a la Corte Interamericana. Esto de acuerdo a la lectura del constitucionalista André Benavides. En el tema de las medidas cautelares puede ser algo más sencillo, más rápido, más ágil. Sin embargo, cuando ya se presenta una demanda ante el sistema interamericano, que va a ser resuelto finalmente por la Corte Interamericana, eso sí lleva su tiempo, y ejemplos en nuestro país hay algunos. Es el caso de los ex magistrados destituidos del ex Tribunal Supremo de Justicia, que tuvieron sentencia después de casi 8 o 9 años. El tiempo que sea necesario, con el fin de que se pueda dilucidar si es que existió o no existió vulneración de derechos. De esta forma nació una nueva etapa en el municipio capitalino, informó Héctor Romero. Jorge Yunda no solo quedaría sin la alcaldía, sino que corre el riesgo de perder los derechos políticos por estos 2 años. Esto si se comprueba que cometió una infracción electoral al no acatar una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Le contamos. En los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral Norte de Quito se apostaron varios ciudadanos para expresar su alegría por la salida de Jorge Yunda de la alcaldía tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Este proceso de Yunda ha sido muy nefasto para la ciudad. La ciudad está en pedazos. ¿Y la vigilancia seguirá también para Santiago Guarderas? Yo creo que Santiago tendría que hacer una mesa técnica de trabajo con diferentes actores sociales. La situación podría complicarse a la Yunda, ya que no solo quedaría fuera del municipio, sino que posiblemente le toque observar de lejos nuevos procesos electorales, sin ser artífice principal por 2 años. Si es que llega a declararse o a sentenciarse a Jorge Yunda y retirarle los derechos políticos, no podría ser candidato, en cuyo caso esa es la manera de evitarse la posibilidad de que la gente en las urnas decida quién quiere que sea su alcalde. Esto porque en manos del TSE está el análisis de la supuesta infracción electoral al Yunda haber presentado una acción de protección cuando ya existía el pronunciamiento del Tribunal Contencioso, indicando que su remoción por el Consejo Municipal cumplió con lo que establece la ley. En la audiencia oral de pruebas y alegatos estuvo Santiago Guarderas, siendo su primera actividad luego de retomar el cargo. Con las pruebas hemos demostrado que se cometió una infracción por parte del señor Yunda y también por los jueces que conocieron de la causa de acción de protección. ¿Cuáles serían las sanciones, alcalde? Bueno, ahí, como usted sabe, el artículo 279 del Código de la Democracia establece que es la destitución, la suspensión de los derechos de ciudadanía y una multa económica. ¿Y en el caso de los jueces que dieron paso? Podría llegar hasta la destitución. La jueza María Belén Domínguez, una de las denunciadas por dar paso al recurso legal, prefirió evitar a la prensa, informó Héctor Romero. Más adelante, amigos televidentes, Ecuador recibirá 800 millones del Fondo Monetario Internacional para financiar el presupuesto del Estado. Los detalles de esa y otras noticias al regresar. Continuamos con más noticias, amigos televidentes. Del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo técnico con Ecuador y autorizó un primer desembolso de $800 millones, recursos que se destinarán al financiamiento del presupuesto general del Estado. Hasta finales de este año, el país recibirá 1.500 millones por parte de este organismo.
El directorio del Fondo Monetario Internacional emitió un pronunciamiento favorable para el acuerdo económico presentado por el gobierno de Ecuador. Es así que hasta finales de este año el país recibirá más recursos. El primer desembolso se efectuará de inmediato para financiar el presupuesto general del Estado. Una vez aprobado el programa, el desembolso se dará de manera rápida en el transcurso de esta semana o la siguiente. Serían 800 millones que llegarían. El gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, hizo el anuncio. Sin embargo, indicó que el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, se pronunciará sobre cuáles son las metas económicas que el país deberá cumplir con el organismo. El segundo desembolso será en diciembre. Y luego, en el último trimestre, recibiríamos 700 millones adicionales, que muy probablemente llegarían en el mes de diciembre. Con la aprobación de este acuerdo técnico, el organismo desembolsará hasta finales de 2021 1.500 millones de dólares. Está previsto que las autoridades viajen al país del norte para el fortalecimiento de relaciones multilaterales. Y también viajaremos pronto a Washington para formalizar ciertas relaciones tanto con el Tesoro estadounidense como con el Banco Central de Estados Unidos. En un comunicado, los directores del organismo destacaron que las acciones del país en el ámbito sanitario deben complementarse con reformas estructurales para mejorar la competitividad. Según el Banco Central, la economía nacional creció en un 8.4% en el segundo trimestre de 2021. Las exportaciones totales aportaron en 4,49% al crecimiento interanual, mientras que la inversión o la formación bruta de capital fijo aportó en 2,09% al crecimiento interanual. Desde septiembre del año anterior, el Ecuador mantiene con el FMI un programa de 27 meses de duración por 6.500 millones de dólares. En el 2020 recibió 4.000 millones, en este accederá a 1.500 millones y en el 2022 recibirá los 1.000 millones restantes. Informó Priscila Cadena. Médicos posgradistas exigen al gobierno nacional la incorporación al sistema de salud pública debido a su trabajo durante la pandemia. Aseguran que la ley humanitaria los ampara y que hasta el momento sus derechos no han sido respetados. En no menos de 15 meses, los médicos posgradistas vienen exigiendo que se cumpla con la ley humanitaria que ordena que aquellos galenos que trabajaron durante la pandemia debían ser contratados en el sistema de salud pública. Y este gobierno nos ha prometido, desde que inició su etapa, su periodo de gobierno, nos ha prometido solucionar nuestro problema, pero desde mayo acá ya es un silencio incómodo que no nos han sabido responder y por eso estamos aquí reclamando. Manifiestan que de promesas no ha pasado. Incluso algunos de ellos estarían por culminar su posgrado. Sí se ha hecho una injusticia de parte del Ministerio de Salud Pública al solo contratar un cierto grupo y en esta ocasión creo que somos como 130, un poco más que no hemos sido contratados. Hemos hecho la misma labor, las mismas horas trabajadas, el esfuerzo ha sido inhumano. Hemos puesto nuestro hombro y ahora queremos ese reconocimiento que por ley y derecho nos corresponde. Es por eso que decidieron protestar en los exteriores de la plataforma gubernamental sur, con el fin de ser escuchados. Hacemos de la predisposición de la ministra para solucionar nuestro problema, pero lamentablemente por procesos administrativos en planta central nuestro trámite se ha demorado ya más de un año. Se nos dijo que se nos iba a solucionar nuestro problema en mayo en una reunión con el director nacional de normatización de talento humano y hasta el momento no hemos recibido una respuesta oficial. De manera extraoficial aseguran que se les ha prometido la oficialización de contratos. Sin embargo, los días pasan y ellos solo esperan que las palabras se hagan realidad, pues reiteran que durante la pandemia se jugaron la vida por salvar, valga la redundancia, la vida de otros seres humanos. Informó Javier Rosero. Y continúa el proceso de identificación de los reos ejecutados en la penitenciaría de El Litoral. Así es, los familiares de los internos asesinados exigen celeridad en la entrega de los cadáveres. David Villasís perdió a 3 hijos en la masacre en la penitenciaría del Litoral. Cuenta que permanecían en el pabellón 5 de la cárcel, donde se produjeron ataques con artefactos explosivos y hubo el mayor número de muertes. La verdad el caso es duro lo que estoy pasando y mi esposa sufre de azúcar y está pasando, mire, imagínense, voy a sacar 2 más. Ayer se me desmayó, le dio duro con uno.
Ahora imagínense los dos que voy llevando más. Al hombre le quedó solo un hijo con vida, quien también permanece en el mismo reclusorio. Pide se le permita salir lo más pronto posible. Tengo un hijo en el pabellón 9 y él sale el 4 de octubre. Apenas unos días faltan, señor Guillermo Lazo, no me arranque, ayúdenme. Quisiera que más que sea un hijo me dejara. Aproximadamente 200 personas acudieron al laboratorio de criminalística durante la mañana y tarde de este jueves. La mayoría había recibido información desde el recinto carcelario de que sus seres queridos habían fallecido. ¿A quién está buscando usted? Yo estoy buscando a mi sobrino. Inocentemente me lo metieron a la cárcel. Luego de que bloquearan la circulación vehicular por varios minutos, la policía les permitió el ingreso a la morgue de grupos de 10. Entre ellos se encontraba Carlos Vera, quien a través de un video aficionado se enteró que su nieto John Jaime, de 20 años, fue decapitado. Lo decapitaron. Se le ve el tatuaje aquí y el tatuaje aquí que tiene, y aquí porque está sin camiseta y se ve clarito porque está así. ¿La cabeza? La cabeza a un lado. En el sitio se hizo presente la comandante de policía Tanya Varela. Hizo aclaraciones sobre lo ocurrido en la prisión. No hemos culminado toda la intervención en el centro penitenciario, por lo tanto, posiblemente podrían existir otros cuerpos dentro del centro penitenciario y también podrían fallecer personas que se encuentran heridas. Hasta horas de la tarde habían reconocido más de 20 de los 116 cadáveres que llegaron al laboratorio de criminalística. Informó Jorge Salazar. Familiares de los 118 reos asesinados y de los 80 heridos en los enfrentamientos de la penitenciaría acudieron al Coliseo Abel Jiménez, donde el Gobierno Nacional instaló un punto de información. La Dirección Técnica Científica de la Policía informó que identificar los cuerpos ha tomado más tiempo de lo habitual porque muchos de ellos están mutilados o incinerados. ¿Y hasta cuándo? No sienten el dolor de una madre. Estela se ahoga en llanto al pie de un coliseo por su hijo Josué, quien cumplía 1 año de sentencia y debía quedar en libertad el próximo viernes 8 de octubre. Van a permitir que esos carnívoros sigan matando, descuartizando a los presos. Nadie tiene derecho de quitar la vida sino nuestros padres criadores, Jehová. Atacados por una ansiedad que crece con el paso de las horas. Más de 200 familiares de 118 PPL asesinados y 80 heridos en la peor masacre carcelaria del país. Se trasladaron desde la morgue hasta el Parque Samanes para saber algo. Solo nos piden datos para luego llamarnos, pero no nos dan ninguna información cierta de decir, sí, pasó algo, está herido, está muerto algo, pero nada. Aquí hay 10 estaciones de trabajo de la DINASET, quienes están en tiempo real recibiendo información desde criminalística a medida que tienen actualizaciones. La identificación no ha sido tarea fácil para la Unidad Técnica Científica de la Policía. Que no se le puede identificar. Podremos llegar inclusive hasta ADN. ADN más o menos tiene aproximadamente un tiempo de 25-30 días. Héctor está preocupado por su hijastro, sentenciado a 3 años por asalto a mano armada. También por su familia. Mi concuñado, mi hijastro y un sobrino de mi mujer y mi hermano está en el pabellón 11. Hay fotos con exactitud de que mi hermano lo asesinaron. ¿Qué foto le mandaron? De la cabeza. De la cabeza. No puede ser, ¿hasta cuándo? ¡Suba, pariente, suba! Cerca del mediodía, no pocos decidieron volver al laboratorio de criminalística. Lo único que quieren, dicen, es velar a sus muertos. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Y 10 son los médicos forenses criminalísticos que realizan la autopsia de 118 cuerpos de reos asesinados en la penitenciaría del Litoral. Más de 20 ya han sido identificados y entregados a los familiares. Un manejo masivo de cadáveres es lo que tiene al momento el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses.
Esta entidad solo ha vivido acontecimientos similares en los últimos años tras el periodo más fuerte de la pandemia. En los exteriores, las escenas dramáticas no cesan. Los familiares de los reos muertos quieren recibir sus cuerpos. De los 118 que se encuentran dentro de medicina legal, menos de 30 han sido entregados. El resto de los seres queridos espera y se desespera. El director general del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reconoce que el proceso de identificación tomará su tiempo y que todo dependerá de cuán descompuesto esté cada cuerpo. Mientras 10 médicos forenses ejecutan las autopsias, otro personal toma huellas dactilares y las coteja con las existentes en los sistemas informáticos estatales. Por un lado, el SNAI nos están permitiendo ya el acceso a su base de datos, registro civil, y de ahí nos remiten las tarjetas decadactilares que van a ser utilizadas por los peritos de necroidentidad para que comparen con las huellas o las necrodactilias de los cadáveres. Zárate explica que las entrevistas a los familiares no son en vano. Para realizar una ficha con los datos ante morte, característica especial, alguna cicatriz, algún lunar. Esta entidad además desmiente que los cuerpos se encuentren maltratados. Estamos utilizando contenedores fríos que nos permiten mantener o conservar los cuerpos. Los cadáveres que no puedan ser identificados pasarán a otra instancia. Porque si hay un cadáver que ha sido incinerado, ese cadáver está impedido de ser reconocido. Este laboratorio tiene un laboratorio de genética, entonces ahí ya vamos a otro nivel, y es tomar muestras al cuerpo, a los presuntos familiares, para que se pueda extraer el perfil genético y realizar comparaciones. La autoridad prefirió no dar el número de individuos que se encuentran calcinados y menos de quienes solo existe la cabeza, informó Maite Morán. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron a los pabellones de la Penitenciaría del Litoral para retomar el control en áreas donde se presentaron los últimos hechos violentos. Los uniformados se encontraron con puertas metálicas que fueron derribadas con explosivos. Con el estado de excepción en marcha en el sistema carcelario del país, la misión fue restablecer el control de la Penitenciaría del Litoral. Así, grupos tácticos entraron a los pabellones que la fuerza pública no había ingresado después de la matanza entre agrupaciones selectivas, que dejó como saldo 118 PPLs asesinados. El despliegue fue con 900 policías de unidades tácticas y del mantenimiento del orden. Estamos destruyendo las garitas que tienen, han hecho nuevamente garitas. Estamos cerrando todos los orificios y los orámenes que ellos han realizado para pasarse de pabellón a pabellón donde se cometieron estas matanzas. Y nuevamente encontraron muchos objetos escondidos, otros instalados y lanzados a los techos en pequeños bultos. Hasta el momento nosotros tenemos ya 2 armas de fuego, 6 granadas, tenemos varias armas blancas, droga, artefactos como refrigeradoras artesanales que han hecho ellos. Se encontraban aires acondicionados dentro de cada una de las celdas. Y hasta para acceder a los pabellones tuvieron que utilizar explosivos con el grupo de intervención y rescate y así derribar estas estructuras metálicas que las utilizaban como puertas. Igual siguen las puertas selladas, ellos por dentro tienen muchas cerraduras, han construido, tienen el tiempo suficiente para hacerlo. Tenemos que con nuestra unidad de explosivos tratar de ingresar utilizando material para que estas puertas puedan ser removidas y poder hacer el ingreso. Desde este jueves el personal de las Fuerzas Armadas, tanto de la Infantería Marina, la FAI y el Ejército Ecuatoriano, ya no permanecieron en el primer filtro de la Penitenciaría del Litoral, sino que también avanzaron a cada uno de los pabellones con la Policía Nacional. Hay un señor general del Ejército que se va a encargar de realizar estrictamente este trabajo exclusivo de las cárceles en coordinación permanente.
Los controles serán permanentes según la Policía Nacional. Ya pueden ingresar a todas las áreas de este reclusorio, en el que también 500 militares permanecen distribuidos en todo el perímetro, donde ese miércoles y jueves se constató el bloqueo de señales telefónicas en el exterior e interior de esa cárcel, informó Charlie Pisa. Y es que la violencia en el interior de las cárceles de Ecuador es cada vez más aterradora. En el siguiente informe, expertos comentan cómo combatir esta problemática. Parecen las crónicas de una muerte anunciada. Masacre que ya se escuchaba en los barrios por parte de ciudadanos que, sin ser expertos en la materia, avisoraban un panorama así. Y esto se debe a que el Estado como tal no ha articulado las políticas públicas adecuadas, ni tiene todavía una planificación integral que le permita hacer frente a estas amenazas estructurales al Estado ecuatoriano. El actual gobierno, en solo 4 meses en el poder, ya ha decretado 2 estados de excepción carcelaria, repitiendo la misma medicina de su antecesor Lenín Moreno, quien pasó de emergencia en emergencia hasta que la Corte Constitucional le impuso ciertas condiciones para continuar con esta figura. Sin embargo, Lasso manifiesta que en esta ocasión se trata de un decreto diferente y, según sus palabras, esta vez sí cuenta con un plan de trabajo. El director del SNAE, el coronel Bolívar Garzón, va a contar con todos los recursos económicos para actuar con la mayor celeridad posible dentro del marco del estado de excepción y poder comenzar con la intervención en la penitenciaría del litoral. Desde afuera, los expertos en la materia observan y analizan la situación. Así, por ejemplo, el consultor internacional Mario Pazmiño señala que el sistema carcelario tiene un factor determinante llamado corrupción. Esta visión de comenzar ya a pensar en una privatización carcelaria que es importante. Pues esto no va a caminar, vamos a esperar el pasar de unos 15 días a más tardar y tendremos otro CONAT. De su parte, la abogada Daniela Oña, experta en derechos humanos, señala que no aprendieron nada desde el 2018, cuando se empezaron a generar estos altercados con varias muertes violentas en las cárceles, hasta la presente fecha. Y los estados de excepción únicamente trataron problemas netamente coyunturales, ¿no? Cuando los problemas de esta crisis son problemas estructurales. Como alternativas de solución, Pazmiño plantea 3 factores fundamentales que son planificación, decisión política y que el Estado tenga una visión más clara del problema en el sistema de rehabilitación social. Colocando a la Policía Nacional por 1 año y medio a 2 años a cargo de estos centros carcelarios para que se pueda formar por parte del Estado nuevos guías penitenciarios y nuevos administradores de centros carcelarios. De su parte, Oña considera que es necesario que los actores principales se unan y trabajen para un mismo fin. Y que no se trabaje solamente desde el Ejecutivo, sino que pueda trabajarse en conjunto con el Legislativo, con la función judicial, en una propuesta real, en un plan de trabajo de aquí en adelante y pensando a largo plazo, ¿no? Yo tengo fe en Dios que mi hijo está vivo, Informó José Morales. Y la masacre en la penitenciaría del Litoral, que dejó un récord de 118 reos fallecidos, es el 5.º hecho más sangriento en la historia de las prisiones en América Latina. En la siguiente nota le contamos los detalles de este desalentador ranking que ahora integra nuestro país. En los últimos años, Ecuador se ha convertido en un referente del caos penitenciario. Una tras otra, las matanzas han copado las portadas de diarios y noticieros en todo el mundo. Un nuevo capítulo oscuro en Ecuador. La revuelta del martes es la más sangrienta del año en el país. 5 de los internos habían sido decapitados. En el 2011, Ecuador registraba 9 muertes anuales en sus cárceles. En apenas 11 años, la cifra incrementó a 226, una verdadera marca mundial. América Latina es el continente con las penitenciarías más violentas del mundo.
Honduras tiene el récord de muertes con 361 en una sola jornada. Le sigue Perú, que en 1986 registró 250 víctimas. República Dominicana y Brasil también integran la lista y ahora Ecuador forma parte del top 5 con 118 muertos en un solo enfrentamiento. La causa de estas matanzas es la misma en todas las latitudes. Bandas organizadas que se disputan el control de la criminalidad a escala regional. La historia muestra que el país debe tomar cartas en el asunto, pues curiosamente las masacres siempre se repiten. Informó Álvaro Terán. Al retornar vamos a contarles que en Santo Domingo, Los Áchilas, una presunta banda de cuatreros fue desarticulada. Con estas y otras informaciones, ya venimos. Gracias por acompañarnos. En Santo Domingo de Los Áchilas, una presunta banda de cuatreros fue desarticulada. La aparente organización delictiva sería la responsable del robo de más de 200 cabezas de ganado en una sola hacienda. Le contamos. Así les dieron el saludo de buenos días agentes del GOI y del GIR a los integrantes de una supuesta banda de cuatreros que operaban en las provincias de Manabí y Santo Domingo de Los Áchilas. Varias semanas de investigaciones permitieron llegar a los sospechosos de estar implicados en el robo de 242 reses de una hacienda ganadera, cuyo valor ascendería a los $150,000. Parte del modus operandi consiste en infiltrar, como usted manifiesta, a personas, a trabajadores a través de ciertos réditos económicos para que brinden información. Para evitar ser descubiertos, armaron un robo sistemático, es decir, las reses las sacaban cada cierto tiempo y las comercializaban en camales clandestinos y ferias de ganado. El operativo dejó 7 personas detenidas. Saben que el centro de operaciones de la presunta organización delictiva era la ciudad de Santo Domingo. Buscaban ganado de cierto tipo de raza, en este caso eran ganado Holstein o ganado Brahman, que tienen un mayor precio de comercialización. Que los supuestos integrantes de la banda de cuatreros, denominada Los Choes, cumplían roles y funciones, ingresaban a fincas, domicilios y predios ganaderos, amedrentando con armas de fuego para llevarse las semovientes. Se encargaban del transporte con vehículos de carga pesada. Y otro grupo, en cambio, se dedicaba a la comercialización ilícita. Entre las evidencias, 2 camiones que utilizaban para transportar las vacas, 2 armas de fuego, 18 municiones, incluso documentación donde llevaban un registro minucioso de las semovientes robadas. Sabemos de cierta manera que la comercialización la realizaban en la provincia de Manabí. La Unidad de Investigación contra el Abigeato en este 2021 ha desarticulado 15 organizaciones delictivas relacionadas al robo de ganado. En Quito informó Iván Casamen. Y 40 bultos con alcaloides fueron decomisados en un puerto de Guayaquil. Dentro de las investigaciones sobre este cargamento, la policía realizó varios allanamientos en Guayas y El Oro. Estas 9 personas fueron capturadas luego de trabajos de inteligencia aplicados por parte de las autoridades de seguridad. La Policía Nacional daba los detalles del operativo aplicado, pues la intención era enviar alcaloides al extranjero, delito que fue neutralizado por los agentes del orden. Una estructura en la cual utilizaban gente que trabajaba en el puerto, que la realizó en la ciudad de Guayaquil y El Oro, donde se realizó 9 allanamientos, teniendo como resultado 9 detenidos, 8 de los cuales fueron aquí en la ciudad de Guayaquil y 1 en la provincia del Oro. De este grupo, 2 personas presentan antecedentes, de ahí que investigan los nexos, las conexiones que tendrían los capturados con demás organizaciones delictivas y de tráfico de estupefacientes. En uno de los contenedores, en uno de los puertos de Guayaquil, encontraron 40 bultos, cada uno de los cuales se encontró aproximadamente 2.050 paquetes envueltos en una envoltura tipo ladrillo, los cuales dieron positivo para cocaína. Aparte, daban los datos del valor y hacia dónde iba dirigida la droga. En el mercado europeo es aproximadamente $121 millones. En Estados Unidos, $60 millones. En Ecuador, $4 millones. Estaba como destino final Reino Unido.
informó Julio César Saone. En Chimborazo, el policía quien abatió a 2 presuntos delincuentes, amigos, podría enfrentar una condena entre 10 y 13 años. Familiares del uniformado piden justicia, al igual que los allegados de las 2 personas fallecidas. Le contamos. El 11 de junio se pudo evidenciar este intento de asalto con arma blanca a un adolescente de 16 años al norte de la ciudad de Riobamba, donde intervino el policía Santiago O y 2 de sus compañeros de la DINASED, evitando que apuñalen al joven. Y al momento que nosotros tomamos el procedimiento, obviamente fuimos con la intención de proteger la vida de este ciudadano que hoy conocemos es un adolescente, de un grupo vulnerable. Huyeron, uno de ellos en la motocicleta que estaban circulando minutos antes, y a 250 metros los 2 presuntos delincuentes cayeron abatidos. La fiscal de turno formuló cargos en contra de Santiago O por extralimitación de funciones. Obviamente vi en riesgo inminente y real, muy real, mi vida, por la que lastimosamente tuve que utilizar mi arma entregada en dotación. En un operativo de este tipo, en el que el supuesto infractor tiene en su poder un cuchillo, la otra persona no puede vaciar una alimentadora de perdigones. Ahora familiares y amigos de Santiago O, con pancartas y gritos, se apostaron en las afueras de la unidad penal para pedir justicia, ya que este 30 inició la audiencia preparatoria de juicio. Está la policía para defender a la ciudadanía, pues si el policía, lastimosamente, desde que le quitaron el fuero, y esto estamos pidiendo que se restituya el fuero a la policía, desde el 30S de hace 11 años, claro, le desarmaron a la policía para que el delincuente haga lo que le dé la gana. Un piquete de policías resguardaba el lugar para evitar enfrentamientos con la otra parte, quienes afirman que el policía se extralimitó y no niegan que los hoy fallecidos cometían el ilícito. Suelta el teléfono, suelta el arma y sale corriendo. No era para que se le mate así. Fue una persona, no fue un animal. Y así como ellos piden justicia para el Señor, igual nosotros acá. Ahora el caso está en manos de la justicia. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Más adelante, amigos televidentes, Reino Unido atraviesa una crisis por el desabastecimiento de combustible. Al regresar, los detalles de esta y otras noticias del ámbito internacional. Debo contarles que el partido Ecuador-Bolivia se va a desarrollar con un aforo del 40% en el Estadio Monumental de Guayaquil. La decisión fue tomada por el COE Nacional. Asimismo, se incrementó la capacidad permitida en el transporte escolar. Fue este jueves que por unanimidad el COE Nacional aprobó el aforo a regir en el partido Ecuador versus Bolivia, a jugarse el próximo 7 de octubre. Con un aforo sugerido del 40%. En las declaraciones se afirmó que una comisión de seguimiento y control verificará que las medidas se cumplan. Estos aforos, obviamente, de acuerdo avance el plan de vacunación de niños y adolescentes, se irán revisando. Esperamos el cumplimiento estricto de estos protocolos. Los nuevos escenarios en torno a los datos epidemiológicos favorables por lo exitoso del plan de vacunación permitieron además incrementar los aforos en el transporte escolar. Del 50 al 75%, sin descuidar obviamente los protocolos de bioseguridad que se tienen que tomar en cuenta en estas unidades de transporte. Continuando con la misma línea, bares escolares también retomarán sus actividades normales. Informó Javier Rosero.